Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de un tema muy importante con la doctora Nayeli García Mendoza y ella es pediatra inmunóloga. El tema del día de hoy es virus de papiloma humano y embarazo. ¿Cómo es que puede hacerse el contacto al neonato? Como sabemos, el virus de papiloma humano existen más de 100 genotipos. Alrededor de 40 virus afectan la vía genital. La mayoría de las veces las personas tienen un solo virus, pero existen virus de alto y de bajo riesgo. Muchas de las pacientes desconocen que tienen este contacto o este contagio del virus del papiloma humano. Y las formas más importantes de diagnosticarlo es realizándose un Papa Nicolau y una colposcopía en caso de encontrar alguna lesión. Existe otro estudio muy importante que se llama PCR para virus de papiloma humano y este nos va a determinar qué tipo de virus de papiloma humano de los muchos que existen o más de 100 genotipos es el que tenemos en nuestro cuerpo. Es importante saber que durante el embarazo este virus sigue activo. Muchas de las pacientes desconocen que existe este virus y empiezan a tener lesiones en la zona genital, en la zona vulvar o en la zona perianal. Estas lesiones empiezan a producirse porque durante el embarazo bajan nuestras defensas, nuestro sistema inmune se ve afectado y por lo tanto las pacientes acuden a consulta o a valoración para determinar por qué o cuál es la causa de estas lesiones. Al saber que existen estas lesiones realizamos un estudio para saber si realmente son lesiones por virus de papiloma humano. Entonces, para saber qué tipo de alteraciones puede causarles al neonato, la doctora Nayeli García Mendoza nos va a explicar sobre esto. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a hablar un poquito de las afecciones que han sido asociadas con esta patología materna que además estamos diciendo o hablando que es muy prevalente. Y la infección o el curso de la infección subclínica o asintomática también es frecuente, entonces de ahí la importancia que se toque este tema. Como bien lo dijiste, primero debemos de connotar que durante el embarazo existe, sobre todo durante los 2 primeros trimestres, una inmunidad disminuida o una inmunosupresión, derivado de estos 2 materiales genéticos que convergen en nuestro bebé, uno proveniente del papá y uno proveniente de la mamá. Entonces, para que se dé esta aceptación o el embarazo prosiga, pues nosotros tenemos esta adaptación en nuestro sistema inmunológico, lo cual favorece que aquellas mujeres que tienen el virus del papiloma humano, la infección o la réplica viral sea aún mayor. A pesar de esto, durante el tercer trimestre de la gestación vamos a estar hablando que la mayoría de las mujeres esta cuestión transitoria de la inmunidad se corrige y este aumento rápido va a producir una tasa muy alta de resolución, conllevando que solo el 20% o menos de las mujeres que cursaron con la infección aún curse con los condilomas, ¿sale? La mayoría pues se va a resolver. En nuestro paciente neonato lo que podemos ver, o el hijo de mamá con con condilomas, va a ser papilomatosis laringea recurrente, ¿sale? Entonces, esta es la laringea o bucal incluso se refiere. En muchos estudios existe un debate o son temas controversiales acerca de cuál es el porcentaje real de transmisión por parte de la madre hacia el producto y se ha asociado a que esto se debe a las secreciones vulvovaginales. Nosotros tenemos que incluso tienen que ver los genotipos virales que la mamá padezca, de ahí la importancia de la determinación. Claro. Aquí va a ser al revés de la cuestión materna. Los virus que más nos van a importar a nosotros van a ser los de bajo riesgo, es decir, los genotipos 6 y 11, que van a conllevar más riesgo de papilomatosis laringea recurrente. Se ha manejado que todas estas estimaciones van a depender incluso de la población en específico a la que nos refiramos e incluso de los métodos de diagnósticos empleados en esa población para determinar el virus, pero tenemos una prevalencia estimada de 1 por cada 400 niños que tienen la infección activa a la madre. Entonces es una prevalencia que no puede ser desestimada.
¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes? Bueno, se ha asociado como factor de riesgo importante el que la mamá tenga el antecedente de lesiones activas al momento del nacimiento y adicionalmente ruptura prematura de membranas que exceda las 4 horas de evolución antes del nacimiento. Estos dos factores se han asociado a que los pequeños puedan desencadenar con mayor riesgo esta enfermedad. Y vamos a tener que también es importante connotar que se ha visto un aumento en la frecuencia en bebés varones, en primogénitos, es decir, primeros bebés o el primer nacimiento, así como el parto vaginal, porque como ya lo dijimos, pues la transmisión se ha asociado a estas secreciones vaginales. Claro. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nosotros podemos encontrar en estos pequeñitos? Bueno, podemos manejar que van a cursar con síndromes de dificultad respiratoria, derivados de que la laringe o hay modificaciones anatómicas en los primeros 6 años de la vida. La laringe es muy estrecha, es una vía común que nos lleva al pulmón, entonces esta estrechez produce que el aire entre con mayor dificultad. Vamos a encontrar en el niño algo que vamos a denominar estridor, que es una especie de sonido de obstrucción a la entrada al flujo de aire, y adicionalmente podemos encontrar un bebé con un llanto ronco, disfónico, esa es la connotación correcta. La recurrencia de estas lesiones a veces puede ser muy alta. El 70% de los niños que tienen papilomatosis laringea, que en este caso la vamos a connotar o clasificar como juvenil, puede tener varios procedimientos, tanto médicos como quirúrgicos, si el diagnóstico se hace después de los 5 años de edad, que también está asociado a un factor de riesgo para que la enfermedad recidive con mayor frecuencia. Yo quisiera que hicieras un apartado especial para las personas que estén viendo ese video, porque seguramente la duda principal es, bueno, si yo tengo el antecedente de haber tenido virus del papiloma humano, lesiones condilomatosas, o si las curso actualmente, ¿cómo puede nacer mi bebé si estamos manejando que el principal o uno de los factores de riesgo identificados pues es el nacimiento vía parto? Claro. Entonces pues quiero que... Es muy importante que las pacientes sepan que el contacto o el virus está desde que tenemos el contacto con el bebé en el embarazo, del líquido y la placenta. Muchas pacientes desconocen que existía este virus en su organismo o en su cuerpo. Ya hasta que están embarazadas es que empiezan a tener lesiones condilomatosas o empiezan a tener condilomatosis vulvar o perineal. Y es cuando acuden a consulta. Muchas veces cuando es un embarazo temprano podemos tratarlas o eliminarlas. Podemos realizar Papá Nicolau y colposcopía, las cuales no están contraindicadas durante el embarazo. Tenemos que ver la importancia o si es muy necesaria una biopsia, la cual tampoco está contraindicada, pero hay que tener determinado diagnóstico o la posibilidad de un diagnóstico de una lesión de alto grado para realizarlo por la posibilidad de sangrado que pueden tener en el cérvix o en el canal cervical. Entonces, si la paciente refiere, tengo condilomas en vulva o en periné, buscamos la forma de eliminarlos. Pero les informamos que el tener virus de papiloma humano no es una indicación de cesárea, ya que a pesar de eso, a pesar de la vía de interrupción, el bebito ya tuvo contacto con el virus, con la placenta y el líquido amniótico. Entonces, si la paciente tiene en vulva o en periné lesiones que puedan afectar al tracto genital o el trabajo de parto o tenga contacto en vulva, buscamos la forma de que sea una cesárea. Pero si no hay lesiones activas, puede ser un parto, ¿sale? O sea, también hay que ver los riesgos y beneficios de realizar una cesárea, que podemos tener más riesgo de hemorragia o sangrado que si lo hacemos por parto. Realmente, si no hay lesiones, puede ser vía vaginal. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que antes de embarazarnos, yo les recomiendo que antes de embarazarse realicen Papá Nicolau y colposcopía. No se esperen a que ya tengan un embarazo, empiecen con verrugas y ya sea demasiado tarde tratar o diagnosticar este tipo de virus, porque también el realizar el PCR para saber qué tipos de virus es muy importante. Como sabemos, son los virus de papiloma humano de bajo riesgo, que son los que más frecuentemente causan lesiones de vulva o en periné, que son las condilomas, y las de alto riesgo son las que mayor riesgo nos dan para cáncer. Entonces, sí es importante saber, no es una indicación de cesárea, porque desde un principio el bebito ya tiene contacto con el virus, pero si hay lesiones en vulva o periné,
sí es indicación de cesárea. ¿Sale? Entonces, Perfecto. no sé si podamos agregar algo más de neonatos o que las chicas agreguen sus dudas y preguntas y resolvemos lo antes posible por si tienen dudas y preguntas sobre este tema. Me parece bien, nada más como a manera de cierre, indicarles la presencia siempre o hacer énfasis en la actitud preventiva que tú estás llamando a que suceda. Si ustedes están en edad reproductiva, si ya tienen una familia, si pretenden formarla, es importante que desde antes, en el transcurso de la planeación, acudan con su ginecobstetra para tratar de reducir todas estas cantidades de riesgos que a veces, como lo estás connotando, son inherentes a la cuestión del embarazo o a veces son asintomáticas, entonces la paciente no cree tenerlo, pero sin embargo la actitud preventiva es la que nos da pauta para que esto disminuya. Claro. Entonces, hasta el 3% de las mujeres en el embarazo va a cursar con condilomatosis, que aunque uno lo ve disminuido en porcentaje, es importante al final haciendo una cuenta de todas las embarazadas y de todos aquellos bebés que sí pueden tener síntomas derivados de esta infección perinatal. Y a pesar de que hayan tenido un seguimiento y un control, si tienen el riesgo o la posibilidad de tener el virus, acudir a valoración con un pediatra o con un médico especialista en neonatología, que es el neonato, para que valore al bebito, valore que no haya lesiones, valore que no haya ese riesgo, o si empieza con dificultad respiratoria, empieza con ronquera o cositas así, enviarlo para que tenga una buena valoración y descartar esta posibilidad. Un apartado adicional es que muchas veces son bebés que tengan las consideraciones, quienes nos están escuchando, que han sido multitratados por algún otro tipo de patología que puede sobreponerse a estos diagnósticos que a lo mejor no son tan frecuentes, como el CRUP, también asmáticos o que se están connotando como por el grupo de edad como silbantes tempranos o recurrentes, que son difícil el tratamiento y el control de la enfermedad, son datos rojos o datos de alarma que a nosotros nos pueden sugerir que hay que derivar a este pequeño. Muy bien. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es bien importante si tenemos el diagnóstico de virus de papiloma humano, si durante el embarazo tuvimos lesiones y tuvimos ya sea interrupción vía cesárea o vía parto o vía vaginal, es importante que cualquiera de las dos acuda a valoración con un pediatra para descartar papilomatosis laríngea o bucal. Si tienen más dudas o preguntas sobre este tema, agreguen en la cajita de comentarios. Agradecemos a la doctora Nayeli García Mendoza por acompañarnos una vez más con toda la información tan importante que nos da. Gracias por estar con nosotros. No olviden darle corazón Y compartir. Hasta pronto.